Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por conectarse. Bienvenidos este viernes 6 de marzo, 4 de la tarde. Aquí horario hora de Monterrey. Gracias. Pues bueno, estamos desde acá en Prodasis, Monterrey. Saludos a toda la República, a todos los lugares donde estén ustedes ubicados. Este, Creo que ahí nos visitan de varios lugares de aquí de la República. Muchas gracias. Muy bien, pues es la ventaja de la tecnología, así es que ya nos hemos acostumbrado bastante a esto, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues vamos a empezar con este tema de los cuellos de botella, la teoría de las restricciones. Es un tema muy interesante. Digo, creo que todos los temas son importantes, pero estos son de los más, así como que más importantes que tienen que ver con la parte de la manufactura. Este, Porque tocan cosas que pueden ser muy obvias o aparentemente muy obvias, pero créanme que cuando ya lo ves desde este punto de vista que vamos a estar viendo aquí, creo que a más de tres de los que estamos aquí, nos ha de haber movido mucho nuestras ideas, ¿no? Lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a verlo. Igual si tienen, vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Ya casi al final de la plática, que si hay un comentario, alguna duda, inclusive alguna aportación que quieran realizar, adelante. Este, Ustedes lo pueden poner ahí en el chat. Digo, aportación me refiero con ideas, ¿no? No de aportación monetaria. Aportación de ideas. Entonces, lo van a poder poner ahí en el chat, cualquier duda que tengan. Y como siempre, pues siempre les comparto a los que les interesa el contenido, les compartimos lo que vamos a estar viendo aquí, la presentación, ¿verdad? Que lo quieren tener ahí como archivo, ¿verdad? Ahí les mando un PDF así con el resumen de todo lo que vimos. Y si no, pues te digo, al menos que puedan ver luego la plática en YouTube. Bueno, muy bien, pues el tema de la teoría de restricciones, cómo vamos a ver este tema, es algo extenso, pero bueno, lo vamos a hacer aquí lo más cortito posible. Arranco así con unas reflexiones, ¿no? Aquí dice primero que tu planta puede estar perdiendo miles de dólares por una sola máquina. Ahorita vamos a ver cómo es eso, de que mi planta puede estar perdiendo muchos dólares por una sola máquina, ¿sí? Em, Aquí también otra reflexión que me gusta es de que identifica cuál es la máquina que te está robando más dinero. Es como que una máquina me puede robar dinero. Bueno, pues ahorita vamos a ver por qué van a tener, yo creo que más sentido estas frases ahorita que las veamos. Tenemos otra frase acá abajo, dice, el problema no es que tengas un cuello de botella, el problema es que se mueve y nadie se da cuenta. Entonces, esto es lo que vamos a platicar, es así como que un resumen, ¿verdad? De las cuestiones que vamos a estar viendo. Como ven, estamos hablando de cuellos de botella, estamos hablando de dinero, estamos hablando de máquinas restrictivas. Entonces ahí ya vamos a empezar a unir estos conceptos, ¿no? Bueno, muy bien, pues todo este tema, de hecho, mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy está basado en lo que se ve en el libro de la Meta. Igual ese libro, nosotros no vendemos libros, solamente lo comentamos los libros que son de interés para el tema del Lean Manufacturing y que nos parece que son libros bastante buenos, ¿verdad? Para aprender más sobre los temas. Entonces, este particular de los cuellos de botella del tema de la teoría de las restricciones, pues se basa mucho lo que viene en este libro. Entonces, La Meta, pues es un libro que ya tiene bastantes años ahí, de Eliyahu Goldratt. Y bueno, pues es muy bueno este libro. De hecho, hay varios libros, o sea, está La Meta y lo continúa, ¿verdad? La historia. Estaba como hecha como en tipo, una historia, una novela, ¿verdad? A los que ya les ha tocado leerla, creo que van a comentar lo mismo, está muy interesante cómo lo lleva con la novela y todo, pero pues está basada en el tema de la manufactura. Entonces, bueno, se basa mucho todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cuando hablamos de TOC, dice aquí introducción a la TOC, a la TOC, no estamos hablando de los términos psicológicos del TOC, ¿verdad? Esa es otra cosa. Este es el TOC de iniciales en inglés, ¿verdad? Que significa teoría de las restricciones, ¿sí? La Theory of Constraints, que esta teoría la habla en este libro, ¿verdad? La aborda de unos temas muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema.
Entonces, la teoría de restricciones, pues bueno, presentada por Goldratt. Y bueno, aquí dice que la velocidad de producción del piso de producción está restringida por las máquinas que son cuellos de botella. De eso es como que la base principal de lo que se ve en este libro, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que está, de lo que menciona precisamente el libro de la meta, y esto es lo que nos vamos a basar en eso, básicamente. Bueno, una de las principales cosas que viene en el libro de la meta es que la meta de una empresa pues, es ganar dinero. Entonces es la meta fundamental. Si la meta no es ganar dinero, entonces pues no sé cómo le hace la empresa para subsistir, ¿verdad? Entonces cualquier negocio montado aquí en México o en cualquier lado del mundo, pues la meta es ganar dinero, ¿verdad? Si no, puedes tener mejores números, puedes tener mejores, puedes hacer cuestiones de mejoras en tu planta, limpiezas, lo que sea, pero si no ganas dinero, pues la empresa no es rentable y no va a poder seguir funcionando una empresa así, ¿verdad? Así de, así de fácil, ¿no? Eh, ¿Qué es eso de la teoría de las restricciones o el TOC? En inglés le ponen TOC, Theory of Constraints. En español le podemos llamar teoría de las restricciones solamente, ¿verdad? Cada sistema tiene una restricción que limita la capacidad, limita su capacidad, ¿no? Y mejorar lo que no es restricción no mejora el rendimiento global. Entonces, eso es algo interesante. Hay que enfocarnos en la restricción. Vamos a estar llamándole restricción o cuello de botella, máquina restrictiva, como le quieras llamar, pero vamos a hablar de esto precisamente. Entonces, una así ley fundamental de esto es que el sistema es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿sí? Si nos vamos a un ejemplo de una locomotora, ¿verdad? A un tren, imagínense los trenes, no sé si a alguien de ustedes le tocó viajar en tren alguna vez, pero si viajaron en tren, pues van a ver que tienen varios vagones y imagínense que pues todos los vagones pueden pues circular moverse a 80 kilómetros por hora, pero uno de los vagones, por alguna razón, por cuestiones de que esté construido más antiguo, lo que sea, ese vagón no se puede mover a 80 kilómetros por hora, se puede mover a 60 kilómetros por hora. Entonces, pues, ¿a qué velocidad va a ir todo el tren? Pues a la velocidad del vagón más lento, ¿no? Si el vagón más lento va a 60 kilómetros por hora, el tren va a ir a 60 kilómetros por hora, hágale como le hagas, porque todos los demás van a ser más rápidos, pero ese vagón lento es el que va a limitar a todo el tren, ¿verdad? Entonces, ese es así como que un ejemplo bastante sencillo, pero que va por ahí, va relacionado con este tema de la teoría de las restricciones y sobre esta ley de que el sistema es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Esa es la parte que vamos a estar viendo aquí. Otro de los puntos principales del libro de la meta es que todo se basa en el throughput, inventario, gastos operativos. Entonces aquí se dice que bueno, hay que aumentar el throughput y hay que bajar los gastos operativos y los inventarios. Esas es como que las reglas que aparecen aquí de forma resumida, ¿no? El throughput, como se habla mucho de este concepto, entonces vamos a ver de qué se trata este concepto del throughput. Tenemos que es el ritmo de la salida a la que tu fábrica convierte la materia prima en dinero o productos listos para vender, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos así como un simbolito, una gráfica, ¿verdad? Donde estamos viendo que tenemos ahí nuestro cuello de botella, tenemos nuestro inventario y el throughput, pues es la salida, es lo que realmente podemos mandar al mercado, ¿no? Y el OE, pues es el que ayuda a que esta botella, ¿verdad? Que se ve ahí, pues el cuello de botella se haga lo más grande posible, ¿no? Entonces, por eso se ve así el diagrama, ese es como que lo que significa ese diagrama, ¿no? Y el throughput se puede decir que la fórmula más sencilla es que son las unidades terminadas entre una unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si una empresa produce 120 piezas en 4 horas, pues el throughput son 120 piezas divididas en 4 horas, tenemos 30 piezas por hora. Ese es el throughput de esa empresa o de esa línea, ¿verdad? Eh, lo que puede producir, ¿verdad? Y es lo que puede producir, no significa que es lo que puede vender, porque estamos hablando aquí de lo que se puede vender. Porque, ¿qué tal si se produce pero se va a inventario y ese inventario no lo convertimos en venta? Pues bueno, eso no le va a ayudar a la empresa, ¿verdad? El throughput se va a lo que entregas al mercado, lo que va a ser facturable, ¿no? Al mercado, ¿sí? Eso es básicamente. Bueno, esa es la parte del throughput.
Entonces, en la teoría de las restricciones, en toda esta teoría de lo que se habla en el libro, el throughput se viene estrictamente como el dinero que entra a la empresa por ventas, restando los costos variables, ¿no? Entonces, esto es lo que se trata en la parte del throughput. No es solo velocidad, un buen throughput se enfoca en unidades de buena calidad. Entonces, no nada más es estar haciendo piezas y que cumplan con la velocidad que nos están pidiendo, sino que obviamente tienen que ser piezas que sean vendibles, ¿no? Facturables, ¿no? La meta es maximizarlo, entonces un mayor throughput significa mayor eficiencia y mayor rentabilidad. Y identificar los cuellos de botella. Si el throughput es bajo, ayuda a identificar qué máquina o proceso está deteniendo la producción. Entonces aquí es donde ya empieza el tema del cuello de botella. Detectar dónde está el cuello de botella de mi producción, ¿sí? Siempre va a haber al menos un cuello de botella en una línea de producción o en una planta. Entonces hay que identificarlo cuál es. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Bueno, los cuellos de botella determinan el desempeño. Entonces, el cuello de botella es el recurso que limita la capacidad total. Entonces, por eso es tan importante identificarlo primero, ¿verdad? Identificar dónde está el detalle y luego ya empezar a mejorar y pues a hacer más grande esa capacidad del cuello de botella, ¿sí? Eso es lo que está hablando en este punto. Y bueno, no todos los recursos deben de estar siempre ocupados, ¿sí? O sea, hablando de una empresa no es productiva porque todas las máquinas estén produciendo y toda la gente está produciendo, sino que lo que lo principal es que lo que esté produciendo sean los cuellos de botella, ¿no? La utilización plena de recursos que no son cuellos de botella genera sobreproducción e inventarios. Y esos inventarios y sobreproducción, pues no van a ser ganancias, al contrario, van a ser pérdidas en la empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de hablar de este tema de enfocarse en los cuellos de botella. El flujo es más importante que la eficiencia local, ¿sí? El objetivo no es que cada área sea eficiente, sino que todo el sistema fluya al ritmo de cuello de botella. Hemos hablado en otras sesiones, hemos hablado del takt time. Algunos de ustedes han estado en otras sesiones y hemos hablado del takt time y hemos hablado que el takt time es un tiempo de ciclo que se calcula basado en una demanda, ¿verdad? Una demanda que tiene tu cliente, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con eso precisamente, ¿verdad? Entonces, si trabajamos bajo la demanda que está solicitando el cliente, basado en eso es lo que está hablando aquí en el cuello de botella. Imagínense que nuestro cliente, nuestra demanda es una cantidad de piezas por hora o por turno, ¿verdad? Imagínense que hay una demanda, no sé, de 1000 piezas por turno, es lo que tenemos que hacer. Pero pues mi cuello de botella no puede hacer 1000 piezas por turno, puede hacer 800. Entonces, o sea, por más que queramos hacer 1000 piezas, si nuestro cuello de botella hace 800, nada más vamos a hacer 800, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo para que ese cuello de botella pueda hacer las 1000, ¿verdad? Para que se cumplan esas 1000 piezas que necesitamos hacer pues en el turno, ¿no? En el tiempo que nos está pidiendo, ¿no? Proceso de mejora continua. Aquí habla también de 5 pasos de la teoría de las restricciones. Primero es identificar la restricción. Si no identificamos dónde está el cuello de botella, pues ¿qué vamos a mejorar, verdad? Tenemos que identificarlo primero y luego explotar, sí, o sea, hacer más grande, más grande su capacidad, ¿verdad? Subordinar el sistema a este cuello de botella, o sea que todos los enfoques van a ser sobre la máquina restrictiva, sobre el cuello de botella, elevar la capacidad en esa restricción y volver al paso uno, que probablemente ese cuello de botella ya no sea el cuello de botella, ahora va a ser otro, ahora va a ser otra parte del proceso o otra máquina la que se va a convertir en cuello de botella y ahora todo se repite, ¿verdad? Hay que volver a identificar dónde está, explotarla, subordinar todo el sistema a esto, elevar la capacidad y volver a revisar. Entonces, eso es así como que un ciclo, ¿no? Es como pues todo en la parte de Lean Manufacturing es continuo, ¿no? Por eso le llamamos mejora continua. Entonces, nada es así como que ya terminamos de hacer el tema del cuello de botella y ya nos vamos, ¿no? O sea, siempre va a estar aquí que tenemos que estar haciéndolo como un ciclo, más que todo, ¿verdad? Reducir tamaños de lotes para mejorar el flujo. Entonces, los lotes grandes incrementan tiempos de espera e inventarios. Si reduces el tamaño, mejoras flujo y tiempos de entrega. Esto es más que todo cuando vas a estar trabajando
y aquí lo que se dice en el libro y se relaciona mucho con esto es que se hagan lotes de menos unidades para poderlas terminar y estar cumpliendo pues estas metas que nos están poniendo y que identifiquemos dónde está el cuello de botella en esos lotes, ¿no? Básicamente. Inclusive un cuello de botella pudiera ser que cambie también de acuerdo al lote que estamos haciendo o el producto que estamos haciendo, porque puede ser que algún tipo de producto pueda ser más lento la producción en una misma máquina, que un producto sea más lento que si cambiamos de producto en la misma máquina. O sea, entonces quiere decir que ese cuello de botella no fue tanto la máquina, sino fue el tipo de producto en esa máquina. Entonces, por eso les digo, es muy dinámico este tema del cuello de botella y lo tenemos que identificar dónde está y cómo se está moviendo, ¿sí? Básicamente, para mejorar. Aquí habla también, dice aquí, ok, gerente de planta, dice aquí que nos comenta aquí Luis Rodríguez, dice, los lotes grandes minimizan los cambios. Los lotes grandes minimizan los cambios. Bueno, pues sí, bueno, si estamos hablando de la cantidad de cambios que vas a tener, obviamente sí, cuando haces un lote lo más grande posible, pues bueno, vas a tener menos setups, ¿verdad? Menos cambios. Eh, entonces, bueno, ahí va a depender mucho, Luis, de cómo esté llevándose también el ritmo de la producción, ¿verdad? Y si estamos hablando de que esa área donde estás haciendo esos cambios sean realmente las máquinas que te están restringiendo o el proceso que te está restringiendo a toda la planta, ¿verdad? O si no, a lo mejor puede ser que en una máquina que no sea restrictiva, si haces muchos cambios y todo, a lo mejor no te va a pegar mucho, pero si estamos hablando de las máquinas restrictivas, ahí sí está bien, nada más hacerlo lo más productivo posible cada lote que vas a estar haciendo. Es básicamente lo que se trata aquí en esta diapositiva. Tenemos también que, dice que, dice aquí, para nosotros los cambios son un cáncer. Bueno, pues sí, sí, porque igual el tema de hacer un cambio, hacer setups, pues también hay gente que a lo mejor lo va a hacer en un tiempo y hay gente que puede tardar más, ¿verdad? Entonces sí, sí hay que estar siempre revisando ese tema. Eso lo vamos a ver en otro tema que se llama la parte de setups, ¿verdad? De changeover. En la parte de la contabilidad, como el throughput, dijimos que era la capacidad que tiene la línea o la planta, ¿verdad? Para, para tener productos terminados, pero no solamente terminados, sino listos para venderlos, ¿no? Entonces, pues la contabilidad tradicional puede inducir errores. El impacto en el throughput, inventario y gastos deben de ser los que guíen esto. Entonces, se debe en el libro habla mucho de esto, que se debe de llevar la contabilidad basada en el throughput, ¿sí? No basada en la eficiencia que tienes o la capacidad que tienes de estar produciendo, porque pues a lo mejor las máquinas pueden estar produciendo, muchas máquinas pueden ser muy productivas o muchos procesos, pero si el proceso restrictivo no cumple lo que es la facturación que estamos esperando, o bien queremos aumentar la facturación, queremos aumentar las utilidades de la empresa, pues si nuestra restricción no nos está dejando, entonces hay que hacer algo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces por eso habla de que la contabilidad debe estar revisada más que todo basada en este tema del throughput, ¿no? Hay también indicadores financieros que son adicionales, que se utilizan, por ejemplo, utilidades netas, ¿no? Que son el throughput menos gastos operativos. Tenemos el retorno sobre la inversión, que ya hemos platicado en otro tema también sobre el ROI, ¿verdad? Aquí el ROI lo ponen en la fórmula como la utilidad entre el inventario, utilidad dividida entre el inventario, ¿no? Entonces ese es el ROI. Tenemos también que la productividad no es producir más, sino la productividad es igual al throughput generado dividido entre los recursos utilizados, ¿no? Y el lead time es el tiempo de flujo, aunque no es financiero, pero impacta directamente, ¿sí? También en este tema. Entonces, bueno, solamente para comentarles sobre esta parte de que se puede mencionar en temas financieros todo este asunto, pero el throughput es muy importante mencionarlo aquí. Pensamiento lógico y sistemático. El pensamiento de este tipo permite identificar causa raíz y evitar soluciones parciales, ¿no? Enfocándose en mejoras del sistema completo. Aquí se habla de que cuando ya identificamos nuestra restricción, pues vamos a hacer
un análisis de causa raíz para ver qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar en el cuello de botella, ¿no? En este libro, en esto del concepto de la teoría de restricciones y de la meta, ¿verdad? Del libro La Meta, se habla de estos tres conceptos, del tambor, colchón, cuerda. Así es, así se le llama de forma muy rápida, ¿no? Muy sencilla. El tambor es el ritmo. Este es lo que nos va a dar el takt time. Sí, el takt time es el ritmo que nos está pidiendo, que nos está pidiendo la demanda, ¿verdad? De la demanda del cliente. Entonces, esto es básicamente marcar el ritmo. Entonces, en el cuello de botella hay que marcar el ritmo para saber cuál es el takt time que debemos de llevar y tenemos que saber en qué momento debemos de estar sacando piezas y saber si realmente estamos sacándolas al ritmo que estamos buscando, ¿no? Tenemos una parte que le llaman colchón o buffer, que es una protección para que nuestro cuello de botella, nuestra restricción nunca se detenga. Entonces, siempre debe haber un colchón en el cuello de botella, un colchón antes del cuello de botella, para absorber cualquier cambio, de tal forma que no nos vaya a estar pegando y que no nos vaya a estar parando el cuello de botella, porque un paro en el cuello de botella es muy caro. Ahorita lo vamos a ver, porque cuál es cómo llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Y la cuerda es la señal que controla cuando liberar material al sistema. O sea, es como la liga que hay entre los procesos para que vayan todos sincronizados, ¿no? Entonces, esos son los símbolos que utiliza aquí en la meta. Utiliza el tambor, el buffer y la cuerda, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a explicar esto. En el libro se menciona este ejemplo. Yo creo que este ejemplo cuando lo menciona, se entiende muy bien este asunto de cómo está lo de el tema de la velocidad, ¿verdad? De un grupo. Se habla de una excursión, ¿verdad? Donde van los niños, los hijos ahí del gerente de la planta, ¿verdad? Del que se trata el libro. Y los niños estos pues van ahí a su excursión, ¿verdad? Y él es el que los va guiando, entonces se va a dar cuenta con esa excursión, se da cuenta que hay niños que son más rápidos que otros, ¿verdad? Y pues ahí él empieza a identificar que uno de los niños era el que estaba frenando a todos los demás, ¿verdad? Entonces empieza a identificar el cuello de botella. Y dice, bueno, ¿dónde lo pongo a este niño, verdad? O sea, el niño que está más lento, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo mero atrás? ¿Lo pongo mero adelante? ¿Dónde lo pongo, verdad? Entonces, también hizo acciones para aligerar cargas en el cuello de botella. El niño ese que estaba muy lento, era debido a que tenía una complexión también que no le permitía, pero además traía una mochila súper cargada de cosas, ¿no? Y había niños que tenían mejor condición física, pero pues también traían una mochila más leve, ¿no? Entonces ahí lo que él dijo, bueno, pues déjame quitarle carga a esa restricción, y quitó cargas a la restricción, le dio cargas a otros niños que estaban en la excursión para aligerarle la carga al cuello de botella, ¿no? Se ajustó el ritmo de acuerdo con el integrante más lento, de tal forma que ya no había niños que estaban a mero adelante, había niños que iban muy adelante y se estaban perdiendo de vista por el guía. El guía estaba como que en medio, el más lento estaba mero atrás y el más rápido estaba mucho más adelante. Entonces dijo, a ver, vamos a hacer algo para que no se nos salgan de ritmo, vamos a ir siguiendo a este niño, vamos a ir siguiendo a este niño que es el que nos va a estar limitando, pero lo vamos a ayudar basado en que le vamos a quitar carga y le vamos a estar marcando el ritmo al ritmo que debe estar yendo, ¿no? Y la control de distancia entre los integrantes para que también el niño que estaba el más lento también pudiera ir viendo de que, caray, ya voy muy tarde, vamos a adelantarnos un poquito más. Y entonces ya se les ocurrió la idea de tomar una cuerda para decir, esta es nuestra distancia que vamos a estar entre cada integrante. Entonces, de esa manera sincronizaron el grupo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo así bastante sencillo, pero que se habla en ese libro porque se habla de la coordinación que hay con el cuello de botella, con el integrante más lento, y que todos pues siguieron el ritmo tal cual, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se habla aquí. Bueno, pasando otra vez, volviendo a temas de este mismo concepto, pero en la manufactura, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde existen máquinas, son máquinas que están en un proceso, imagínense que son máquinas, pero que es un proceso lineal, ¿verdad? Es un proceso donde la máquina uno tenemos entrega a la máquina 2 o al proceso 2, ¿verdad? Al proceso 3 y así sucesivamente. Y que está todo el sistema subordinado pues, a lo que
el proceso más lento pueda realizar, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, principalmente, ¿cuál es el cuello de botella? Así como lo vemos, así rápidamente, ¿cuál creen que es el cuello de botella? El número del uno, el 2, el 3, el 4 o el 5. Ahí si me pueden poner en el chat ahí, ¿cuál creen que sea el cuello de botella? El número, dice aquí Omar, ya lo puso, dice que es el 3. ¿Quién opina que es el 3? ¿Alguien que opine que es otro diferente al 3? Todos dicen que el 3, ¿eh? Sí. Bueno, pues es el 3 precisamente. Entonces, ¿por qué el 3? Bueno, porque es el que está yendo a 185 piezas por hora. Aunque la máquina uno puede hacer 270 piezas por hora, la máquina 2, 238, la máquina 5 puede hacer 250, pero la máquina 3 hace 185, ¿sí? Entonces, nuestra velocidad que vamos a tener finalmente en la línea van a ser 185 piezas por hora, porque estamos limitados a ese cuello de botella, ¿sí? Imagínense que nuestra demanda sea 190 o más, inclusive, 200. Pues dices tú, bueno, pues sí, sí, sí cumplo con todas las máquinas, de 200 piezas, inclusive 220 las cumplo con todas las máquinas, pero esa máquina 3 o ese proceso 3 no lo cumple. Entonces quiere decir que si mi demanda fueran 220 piezas por hora, en mi cuello de botella no se va a cumplir. Entonces tenemos que hacer algo para que ese cuello de botella pueda trabajar a 220, ¿sí? Es ahí donde aumentamos la capacidad del cuello de botella. Pero así como estábamos viéndolo, esta es nuestra limitante aquí en este momento, ¿sí? Bueno, ya si ustedes ponen algún sistema, lo hacen basado en lo que puedan hacerlo, en pizarrones, en hojas de Excel, en libretas, o en nuestro sistema XL, como sea. Pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que poner a medir ese cuello de botella para ver cuántas piezas estamos haciendo, cuántas piezas debemos de hacer, básicamente. Entonces tenemos que, ahí nos está restringiendo el punto, en este ejemplo, en el punto 3, ¿no? Imagínense que ahora logramos que el punto 3, bueno, se haga más grande su capacidad en el punto 3. Ya logramos 242, pero pues ahora 221 que teníamos ahí en el 4. Si se fijan, aquí lo que se movió el cuello de botella. Ahora no es el 3, sí, ahora no es el proceso 3, ahora es el proceso número 4. Pero el proceso número 4 se quedó igual, se está trabajando a 221. ¿Por qué ahora es el cuello de botella? Bueno, pues porque ahora es el más lento, ¿eh? O sea, ahora 221 es el más lento porque el proceso 3 ya pudo estar trabajando a 242. Entonces, pues ahora el cuello de botella no lo tienes en el proceso 3, ahora está en el 4, ¿sí? Y ahora nuestra velocidad maestra pues va a ser 221, ¿verdad? Que antes era 185, ¿sí? Entonces, como quiera, digo, ya lo aumentamos a 221, pero aún así lo tenemos ya limitado al cuello de botella de la máquina 4. Y si nuestra demanda era 220, pues estamos cumpliendo con esta velocidad, estamos cumpliendo. Pero ¿qué tal si la demanda también aumentó a 250? Entonces, pues ya vamos a empezar a ver que ya nos quedó corto la máquina 4, la máquina 3, la máquina 2. Solamente la máquina 1 y máquina 5 cumplirían los 250, ¿no? ¿Sí? Así es como estamos viendo este ejemplo. Y aquí es un ejemplo donde explicamos que los cuellos de botella, como les decía hace rato, los cuellos de botella nunca se desaparecen, ¿verdad? Nada más se mueven, ¿verdad? Se mueven del lugar. Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos a 270 piezas por hora? Todas las máquinas están sincronizadas, pero ahora nos piden trabajar a 300 piezas por hora. Entonces van a decir, espérame, ya no puedo, o sea, las máquinas no pueden trabajar a más de eso. O sea, yo no puedo hacer 300 piezas por hora. Bueno, pues entonces no, lo que quiere decir es que toda esta línea de producción, toda la línea se convirtió ya en un cuello de botella. Entonces tenemos que hacer algo, ¿eh? O sea, ahí sí tienen que ser, o aumentar las capacidades de las máquinas, poner más máquinas, o hacer una línea en paralelo, o crecer ahí la planta para tener otra línea igual, o tener máquinas en procesos que son más lentos, tener máquinas paralelas que estén ayudando, no sé. Ahí se tiene que hacer algo, ¿no? Pero ya estamos detectando que toda la línea es un cuello de botella para la demanda que está solicitando la planta, ¿no? Entonces, es así como qué es lo que pudiera pasar, ¿verdad? Si estamos haciendo mejoras y puede ser que lleguemos a un tope, ¿no? Eso sí, sí es posible. Bueno,
La importancia de los cuellos de botella. El proceso cuello de botella no debe de parar, ¿sí? Un paro en el cuello de botella pesa el doble que uno en una máquina que no lo es, ¿sí? Al principio dijimos que un minuto perdido en el cuello de botella es un minuto perdido para toda la planta. Entonces, cuando les he preguntado a la gente en las empresas, les digo, ¿cuánto cuesta la operación en esta máquina? En la máquina de cuello de botella, ¿no? Pues cuesta tanto la hora, ¿no? Porque están nada más enfocados en lo que cuesta en esa máquina. Pero ¿qué pasa cuando esa máquina pierde un minuto? En realidad, ese minuto lo perdimos a nivel de toda la planta. Y no es lo que cuesta la operación en esa máquina nada más, sino lo que cuesta en toda la planta. Entonces, por eso se multiplica. Una pérdida en el cuello de botella se multiplica, ¿sí? De esto, de todos estos conceptos se habla en este libro y a veces pueden parecer increíbles, pero ya le empiezas a meter ahí lógica a todo esto y sí, sí es cierto, ¿verdad? Finalmente, el cuello de botella es el que está limitando lo que puedes ganar, ¿verdad? El OE se mide o debe de medirse, debe de empezarse a medir en el cuello de botella. Si el cuello de botella cambia, pues ahora el OE se debe de medir en el nuevo proceso. No quiere decir que no se pueda medir en todos los procesos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno si se puede medir en todos los procesos. De hecho, ahí está con nosotros ahí, aquí el ingeniero Luis, que ha estado opinando. Aquí él es gerente de planta de una de las plantas de nuestros clientes. Y ellos tienen, por ejemplo, medición de OE pues, en prácticamente todas sus máquinas, ¿no? Pero también empezaron a medir el OE pues, en máquinas restrictivas, en sus principales máquinas, en sus cuellos de botella. Pero actualmente pues tienen medición del OE en prácticamente todas las máquinas y procesos de su planta, ¿verdad? Entonces, pero fueron creando toda esa estructura del OE poco a poco, ¿verdad? No, no fue así de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero sí empezaron por las máquinas más pues importantes de cuellos de botella, ¿sí? Ok, si un proceso no es cuello de botella, entonces hay que evaluar si vale la pena estar midiendo los indicadores en esa máquina, ¿verdad? Si no es cuello de botella. Entonces empiecen primero con los cuellos de botella. Es ahí donde vamos a empezar y desatorar, ¿verdad? Desatorar para aumentar la capacidad que tienes como de throughput, ¿no? ¿Cómo afectan los tiempos improductivos en un cuello de botella? Bueno, pues ya dijimos ahorita, cada minuto perdido en el cuello de botella es un minuto perdido para toda la planta. Entonces, un minuto de inactividad en esa máquina restrictiva es un minuto menos de throughput, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ponerle ya eh, dinero a la ecuación, ¿verdad? Ya cuando dices un minuto perdido en la máquina es un minuto perdido en la planta, pues, ¿cuánto me cuesta un minuto en la planta? Nada más pónganlo así, ¿verdad? Pónganlo financieramente y van a darse cuenta de esa parte. Ahorita así como un paréntesis, se me vino a la mente una de las pláticas que tuve en una empresa, en un recorrido que hicimos en una empresa. Me llamó la atención que el director ahí de operaciones nos mostraba, no tenían sistemas de medición del OE, no tenían sistemas informáticos, lo hacían así con un pizarrón y lo iban midiendo, pero resulta que tenían eficiencias y el OE lo calculaban manualmente y les daba muy altos, inclusive les daba 90%, 91%, o sea, más arriba que el 85% de clase mundial, ¿verdad? Entonces decía yo, pues suena muy bien, ¿verdad? Pero le pregunté, bueno, ¿y cómo van las utilidades? ¿Sí? Y él decía, bueno, es que sabes que no están tan bien las utilidades. De hecho, dice, es una de las cosas que nos dice el director, ¿verdad? Oye, ¿por qué dice que están las máquinas muy, muy eficientes y pues no se nota en el tema de las utilidades, ¿no? Entonces, llegamos a una máquina donde es una máquina que era la restricción para ellos, ¿no? Entonces les decía yo, oye, y no estaba operando en ese momento. Les decía yo, bueno, ¿y qué pasa en esta máquina si se detiene 10 minutos o media hora? Entonces decía, bueno, es que si se detiene esta máquina, pues se detiene toda la línea. Entonces ya le decía yo, bueno, ¿y sabes cuántos estás perdiendo cada minuto en esa máquina? Y bueno, se quedó pensando, decía, no, no lo sé, pero hicieron ahí un cálculo y resulta que, pues, un minuto representaba $300, ¿no? Por ejemplo, que la empresa dejaba de ganar. Entonces, pues ya cuando empezaron a hablar de temas de dinero, decir, caray, un minuto cuesta $300, pues suena bastante interesante y yo creo que sí vale la pena el hacer algo para que esa máquina no nos esté deteniendo, ¿verdad? Porque es nuestra máquina restrictiva, ¿no? Solamente este es un ejemplo que se les comentaba para que lo tuvieran ahí como en cuenta, ¿no?
Bueno, muy bien. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un proceso de manufactura, donde tenemos un proceso que hay un corte, hay un doblez, hay soldadura, hay empaque. Entonces, en primer lugar, tenemos que el corte puede hacer 300 piezas al día. El doblez, el área de doblez puede ser 250. El área de soldadura puede hacer 200 piezas por día. Y el área de empaque puede 220 piezas por día. Entonces, así como ya dijimos en el ejemplo anterior, pues identificamos el cuello de botella rápidamente, pues es la soldadura, ¿no? Donde 200 piezas por día es mi proceso más lento, ¿no? Aquí. Entonces, basado en eso, tenemos un precio de venta por pieza. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para hacerlo ya con números, ¿no? Si tuviéramos un ejemplo de una venta de una pieza por $20, ¿no? Vamos a ponerle dólares. El costo de la materia prima que fueran $6 por unidad. Entonces tenemos que el throughput por unidad es de 20 menos 6. Son $14 por unidad, es lo que tenemos como throughput. El throughput diario, basado en el cuello de botella, pues son 200 unidades por $14, $2,800 de throughput diario, ¿verdad? Si dice antes intentaban producir 300 a 400 para ser más eficientes, pero solo 200 se pueden vender porque la soldadura no daba para más. Entonces, producir más en esos áreas, ¿verdad? En esos procesos que son más rápidos que la soldadura, pues producir más ahí, pues realmente no te va a ayudar en nada, ¿verdad? O sea, no te va a aumentar el throughput, ¿no? Entonces, fíjense cómo el throughput, que ya dijimos, es el dinero que podemos convertir, ¿verdad? Por las ventas, ¿no? El throughput realmente está limitado al cuello de botella. Aunque podamos hacer 300 piezas en el área del corte, pues no podemos vender 300 piezas, podemos vender 200. Y esto es lo que nos está dando. Entonces, si ya estás evaluando ahí de que pues aquí hay una diferencia entre el empaque y el cuello de botella, hay una diferencia de 20 piezas por día. Ya si empiezas a hacer diferencias entre la máquina que sigue, entre la máquina menos después de la restricción, pues dices tú, ya hay 20 piezas por día. Vamos a ver cuánto representa en dólares, ¿no? Y ahí puedes hacer esos cálculos también. Entonces, bueno, pues como les he dicho siempre, como las empresas son negocios, las empresas son negocios y tienen que ganar dinero. Entonces, todo lo que hagan en proyectos y todo lo que hagan en cuestiones de mejora continua, transfórmelas en dinero. Es la mejor manera de la que pueden justificar un proyecto de mejora continua cuando lo transforman en dinero, ¿sí? Básicamente. Muy bien, el inventario, aquí en la parte volviendo al este mismo ejemplo, dice que son 500 unidades en proceso esperando la soldadura. 2,000 unidades de producto terminado. Valor del inventario son 3,000 por $6, que es lo que nos costaba. Son 18,000. Y el WIP, que es el Work in Process, todo lo que está dentro del proceso, ¿verdad? Son 500 unidades por $10, que es materialmente procesado. Serían 5,000. Producto terminado son 2,000 unidades por $12 que tenemos ahí, son 24,000. O sea, ya estamos hablando de un inventario total de $47,000 que tenemos ahí de inventario, entre el inventario de materia prima, entre el inventario en proceso y entre el inventario de producto terminado. Si aplicas el TOC, o sea, lo que es la teoría de las restricciones, se ajusta la producción al ritmo real del cuello de botella, que son 200 unidades al día. Entonces, en 30 días se reduce el inventario y se libera efectivo. Entonces, esto es la importancia de trabajar al ritmo del cuello de botella, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada estar trabajando más en las máquinas que no son restrictivas, porque estamos creciendo el inventario nada más, ¿eh? Entonces, esto es lo importante de trabajar al ritmo del cuello de botella y hacer que el cuello de botella mejore, vea su capacidad. Los gastos operativos, pues también, al operar lo que es la planta, tenemos mano de obra, tenemos energía, tenemos mantenimiento. Entonces tenemos un total de gastos operativos de $5,000 al día. Entonces, si estos gastos no cambian al producir más o menos, porque si la estructura es fija, pues estos gastos continúan, ¿no? Entonces, este es el tema, que cuando hacemos ya el asunto de tener más inventarios, pero no tenemos más ventas, pues no nos ayuda a nada, porque los gastos siguen siendo los mismos, ¿no? Ujú. Entonces, el resultado financiero sería que antes de aplicar lo de la teoría de las restricciones, pues se producía mucho, pero pues se vendía en poco, ¿no? El inventario es muy grande, ¿sí? No sabían dónde estaba el cuello de botella. Las eficiencias locales aumentaban
costos sin generar ventas. O sea, no necesariamente como aumentas la eficiencia y aumentabas el dinero. ¿Sí? Entonces, básicamente son de las cosas de la parte financiera. Bueno, pues también es parte de lo que se puede obtener después de un análisis de teoría de las restricciones. No lo voy a ver tanto a detalle, pero está en la presentación para que lo tengan ahí. En conclusión de toda información que hemos visto, ¿verdad? Tenemos que el TOC o la teoría de las restricciones traduce decisiones operativas a términos financieros. Entonces hablamos de que el throughput crece al sincronizar la planta con el cuello de botella. El inventario baja drásticamente al dejar de producir en exceso. Gastos operativos se mantienen, pero se vuelven más productivos. Y el sistema mejora sin necesidad de grandes inversiones. O sea, este es algo interesante. Si trabajamos a la velocidad del cuello de botella, ¿no? Y bueno, también aquí hay un tema del cambio de enfoque en las juntas de resultados, ¿no? Nuestra recomendación es que dejemos de reportar eficiencias y KPIs y hacer un reporte con muchos números, muchos KPIs, ¿verdad? Mejor empezar a reportar dinero recuperado. O sea, si tus reportes los pones en dinero recuperado y las mejoras las pones en dinero, entonces créanme que los reportes van a ser muy interesantes para los dueños de las empresas, porque finalmente, pues todo es dinero, ¿no? Entonces, imagínense hablar de aumentar un throughput un 7%. Así, nada más llegar con todas estas mejoras que hicimos, miren, aumentamos un throughput del 7%. Y ese 7% representa tanto dinero, ¿verdad? Porque pues ya sabemos cuánto cuestan las piezas y todo. El inventario en proceso, el WIP, lo logramos bajar 22%. Cumplimos entregas en un 98%. Sin nuevas máquinas, sin nuevo personal, ¿sí? Entonces, esto nos está dando una recuperación de $320,000 en capacidad productiva al proteger la restricción. Entonces, imagínense hablar ya de dinero, hablar de dinero en una reunión y decir, yo soy el encargado de mejora continua, pero yo te estoy hablando ya de dinero, ¿verdad? Estoy hablando de lo que logramos en términos financieros. Créanme que ninguna empresa les va a decir que ya no sigas aplicando mejoras. Ninguna empresa va a estar peleada con las mejoras porque estás demostrando que estás recuperando dinero o estás aumentando la capacidad de ganar dinero de la empresa. ¿Sí? Bueno, pues aquí, esto es así como al final, ¿verdad? Es unos tips, ya nada más para terminar. Unos tips de dónde vamos a medir el OE, que bueno, ahorita dijimos que el OE lo debemos de empezar a medir en las áreas de cuellos de botella. Entonces, pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer para medirlo, no? Hay muchos tipos de procesos. Entonces aquí, pues nosotros hicimos como un compendio, un resumen de dónde pudiéramos medir los cuellos de botella, ¿no? Entonces, iniciar en máquina restrictiva, eso sí, y bueno, vamos a empezar a ver qué procesos tenemos, ¿no? Pues tenemos procesos que son de manufactura discreta, de tipo de One Piece Flow, y también de procesos donde nada más se mide el tiempo de manufactura, o sea que prácticamente se mide la disponibilidad, no se mide todo el OE, ¿sí? Pero bueno, la mayor parte de las empresas tiene los procesos de tipo discreto, ¿no? Donde tenemos producción en extrusoras, en empacadoras, en inyectoras, cualquiera de estas que aparecen ahí en el listado, ¿no? Es donde vamos a medir, ¿verdad? En las líneas de One Piece Flow, pues va una sola pieza y va pasando por todas las estaciones y si se detiene una estación, se detiene toda la línea, ¿no? De producción, ¿sí? Y en las de tiempo de manufactura nada más se toma en cuenta el tiempo en el que está trabajando la máquina. Por ejemplo, en las de corte, las máquinas de corte, de plasma o de tipo de water jet o de láser, cualquier tipo de corte o de soldadura, normalmente se mide el tiempo en el que está trabajando la máquina. En el soldadura le llaman tiempo arco, por ejemplo, ¿eh? El tiempo en el que está trabajando la máquina soldadora, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de proceso. Entonces, nosotros recomendamos, pues en una manufactura discreta, pues recomendamos tener una señal que sea de la pieza buena para que nuestro sistema, hablando de nuestro sistema XL, pero igual si lo ponen en algún tablero, lo ponen en cualquier otro sistema, que tu señal sea la de la pieza buena, ¿verdad? La señal que estás obteniendo de la máquina, de la pieza buena. Esto aplica para procesos de manufactura discreta, ¿no? Entonces tenemos forma de conectar la señal y estar viendo las piezas buenas. Y pues bueno, si también tienes la forma de estar capturando cantidad de rechazos,
pues ya sumando buenas contra rechazos te da el total. Y si tú divides las piezas buenas entre las totales, pues vas a tener un porcentaje de calidad, ¿verdad? Que es la calidad del OE, ¿verdad? Entonces, así es como empiezas a medir, ¿verdad? El OE, ¿no? También puedes tener una entrada y también una salida de la máquina, donde a lo mejor tienes una entrada que entra al proceso, se pasa por el proceso y luego tienes una salida. Entonces, a lo mejor hay una cantidad de piezas que están entrando y luego una cantidad de piezas que salen, que no necesariamente es igual. O sea, a lo mejor ahí tienes una diferencia. Entonces, si tú le pones aquí entradas menos salidas, la cantidad que te dé de diferencia, pues van a ser rechazos o van a ser piezas que están adentro del proceso, ¿no? O va a ser WIP o va a ser rechazo, ¿no? O bien, si tú dices entradas menos rechazos, pues son las piezas buenas, ¿no? Entonces, así es como en este tipo de procesos, cómo lo puedes medir, teniendo dos señales, ¿sí? Esto es así como, esto se aplica mucho también, pues, en áreas como papeleras, cortadoras, varias de esto. Dice Juan García, FTT, First Style True, otro indicador. Ok, Juan, no sé si, cómo es este del First Trial True? No sé si pudieras explicarlo ahí un poquito en el chat. Esperemos que nos puedas explicar tantito. A lo mejor es algo parecido a lo que estamos platicando aquí. Ah, First Style True. Ok, piezas buenas a la primera. Ok, sí, son las piezas buenas que vamos a tener aquí, pero que no sean retrabajos, ¿verdad? Porque si ya son retrabajos, ya no fue pieza buena la primera, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eso está interesante porque eso nos va a dar un OE más real, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso es muy bueno, ¿eh? Porque, es que también le llaman el first yield, ¿verdad? También le llaman, first time yield, ¿verdad? Algo así le llaman, ¿verdad? También, sí, sí, lo he visto, también ese indicador. El yield es donde nos dice, pues, qué tantas piezas están cumpliendo la calidad, ¿verdad? A la primera. Entonces, sí, fíjate, eso es un error que he visto mucho en las empresas donde sacan piezas defectuosas del proceso y luego las vuelven a meter y las vuelven a contar. Y entonces ya dice, bueno, ya tenemos 100 piezas buenas, ¿no? Pues sí, pero de todas esas que trabajaste, 5 piezas pasaron 2 veces, ¿verdad? por el conteo. O sea que se trabajaron 2 veces, 5 piezas. Y eso ya es una pérdida, ¿verdad? Digo, esto lo estamos poniendo entre paréntesis, todo esto, ¿verdad? Sí, exactamente, cuenta todos los rechazos en porcentaje. Ujú. Muy bien, sí, gracias ahí por el comentario, Juan. Este, y bueno, tenemos también áreas o tipos de procesos donde tenemos dos entradas, dos señales que vienen de conteos de piezas buenas, porque a lo mejor son dos procesos que se juntan en uno solo, ¿verdad? Entonces, a veces les llaman procesos de dos piernas, ¿verdad? O de dos líneas y que se juntan en una sola. Entonces, dos salidas alternadas a la misma velocidad, puede ser también. Las dos se unen, ¿verdad? Que se unen a una sola salida. Y bueno, pues aquí, pues es básicamente contar la unión de las dos, ¿verdad? De las dos señales, ¿no? En las tipo One Piece Flow, en las que tenemos de una sola pieza y que es una sola pieza la que va en todo el proceso, pues aquí tenemos la parte del conteo en la entrada. También podemos tener el conteo en la máquina restrictiva o en el proceso restrictivo y un conteo en la salida. Estas tres señales nos van a ayudar a entender cómo está la entrada, o sea, qué tanta velocidad tenemos en la entrada, qué tanta velocidad tenemos en la máquina restrictiva o en el proceso restrictivo y qué tantas señales, qué tantas ¿cómo se llama? Piezas estamos sacando, ¿verdad? Ya como pieza terminada. Entonces, lo interesante es medirlo en el punto del cuello de botella, ¿verdad? Ese es nuestro ciclo que vamos a estar midiendo. Es donde nos va a interesar medir. Las otras dos son señales que están interesantes ver, pero solamente para saber la diferencia contra mi ciclo en el cuello de botella, ¿sí? Y de esa manera comparar, pues, qué capacidad tengo en la entrada, en la salida y en el cuello de botella, ¿sí? Entonces, esto es para el One Piece Flow.
Aquí aplica mucho en las líneas de envasado, de empacado, de ensamble, celdas de manufactura. Hay muchas celdas de tipo, le llamamos de herradura, ¿verdad? Las celdas de tipo herradura, donde se va armando una pieza y es una forma de una U, ¿verdad? De una herradura. Y pues va funcionando el proceso de tal forma que la pieza va moviéndose por todo el proceso, ¿no? Entonces, esa es otra de las formas de trabajar en la manufactura y se mide de esta forma, ¿no? Y los procesos que son nada más de tiempo de manufactura, pues es cuando está corriendo y cuando no está corriendo la máquina, ¿verdad? Es así de fácil, run y down. Entonces solamente al menos en nuestro sistema, lo que usamos es una señal de run y una señal de down, donde sabemos cuánto tiempo trabajó y cuánto tiempo no trabajó, ¿verdad? Entonces ahí no te interesa mucho las otras dos partes del OE, sino que aquí se enfoca mucho en la parte de la disponibilidad, ¿verdad? Pero bueno, obviamente el OE pues necesita también saber en la velocidad en la que está trabajando las piezas y pues también la calidad, ¿verdad? Si las piezas están siendo piezas buenas todas, ¿no? Básicamente es esto. Em, para la parte de final, bueno, aquí nada más me gustaría presentarles así rápidamente que si tuviéramos así un monitoreo de lo que son las máquinas y poder decir, a ver, pues en qué velocidad está cada una y en qué estatus se encuentra cada una. Y si fuera un proceso tipo One Piece Flow, como el que vimos hace rato, pues el proceso obviamente va unido, el proceso de la máquina uno con la máquina 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si no fuera de tipo One Piece Flow, y a lo mejor son procesos diferentes, pero que finalmente a lo mejor llegan a un proceso final, lo que sea, pues también nos damos cuenta, ¿no? Entonces, sí es importante y es muy interesante que pudiéramos medir de forma general lo que está pasando pues en toda la planta. Entonces, estos son cuestiones de comerciales que los pongo porque es nuestra patrocinador, ¿verdad? El sistema XL, así es que lo tengo que mencionar. Este sistema XL nos puede mostrar varias máquinas de tal forma que podemos ver precisamente eso y podemos detectar cuál es nuestro código de botella, ¿no? Entonces aquí, pues aquí lo vemos, ¿no? En las máquinas que están en azul están paradas, pero las que están en verde y en rojo dice que está trabajando una 33 y la otra 37. Entonces, pues aquí ya sabemos que la que dice New 2, pues es la que está, bueno, este ya está otra vez ya está en Shift Handover, ya se puso en cambio de turno, nada más quedó trabajando esta. Pero ya trabajando todas, pues ya te das cuenta cuál es la que tiene mayor o menor velocidad, ¿verdad? Básicamente. Entonces sí es posible que ustedes puedan monitorear de alguna forma lo que está pasando en sus máquinas y pudieran revisar qué inventario tiene cada máquina en la entrada de los procesos. Ahí es donde se van a dar cuenta cuál es el proceso restrictivo y pues para trabajar ahí en ese proceso, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pues bueno, después de todo esto, de las notas finales y de habiendo visto esto, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran hacer ahí o inclusive tener alguna aportación, alguna idea que ustedes hayan implementado. ¿Cómo llevan ustedes este tema de los cuellos de botella? Si miden en los cuellos de botella. No sé, cualquier cosa nos va a ayudar, ¿eh? Nos va a ayudar a todo el grupo si nos comparten cualquier información, ¿verdad? No sé si alguien pueda comentar algo. A ver, aquí nos está diciendo, eh, vamos a ver, dice Ávila, dice, en mi empresa, para un análisis de tiempos de ciclo se toman 20 lecturas, tiempo ciclo por cada una de las operaciones, actividades en un proceso y posteriormente detectar por cada operación el menor de los tiempos y el promedio. En función a estos datos se determina un porcentaje de variabilidad. Si es mayor al 10%, el promedio de los tiempos de ciclo está por arriba del takt time. Se considera esa operación actividad como restricción cuello de botella y se enfocan acciones en la reducción de este TC, en este tiempo de ciclo, ¿eh? Así sucesivamente, enfocarse en el siguiente restricción cuello de botella en el proceso para después de mejorar tener un porcentaje de variabilidad y cumplimiento del takt time en todas las operaciones. Ok, bueno, pues muy interesante, Ávila. Pues qué padre. Digo, entonces están haciendo pues un análisis, ¿verdad? Eso ya es meterle análisis, meterle fórmulas, meterle números. Entonces ya estás viendo cómo lo estás determinando y ahí sabes pues cuál es tu código de botella, ¿verdad? Muy bien, excelente.
Dice aquí Manuel, ¿qué herramientas han sido más efectivas para visualizar códigos de botella en tiempo real? Análisis de datos, tableros visuales o simulación de procesos. Bueno, Manuel, yo creo que a, a- a simple vista, bueno, te das cuenta en los códigos de botella cuando vas viendo que hay inventarios, ¿no? En las entradas de los procesos, ¿sí? Que hay inventarios, que se empieza ahí a acumular material, ¿verdad? Que se empieza a acumular material. Si tenemos una línea de una One Piece Flow, por ejemplo, o una línea de envasado, cualquier tipo de línea que vaya en línea, una celda contra otra, ¿verdad? O una máquina contra otra, pues te vas a dar cuenta porque la máquina restrictiva va a estar acumulándose un buffer ahí, ¿verdad? Pero eso es la parte que te vas a dar cuenta así al hacer un Gemba, ¿no? Pero si lo queremos ver así en análisis, pues bueno, tendría que ser con calculando las velocidades que tienes de piezas en cada máquina, ¿verdad? Eh, para estar viendo cuántas son las piezas que estás haciendo, ¿verdad? Realmente determinar cuál es tu máquina restrictiva. Y también si tu máquina restrictiva está cumpliendo o no está cumpliendo pues tu demanda, ¿no? Porque imagínate que sí lo cumple, listo, pues es que mi máquina restrictiva sí lo está cumpliendo. Ah, bueno, entonces ajusta todas las demás a esa máquina restrictiva, porque no tiene caso que estés haciendo mucho en otras máquinas o en otros procesos si no lo estás pudiendo procesar en esa máquina o en ese código de botella, ¿verdad? Eh, pero sí, definitivamente hay que utilizar tableros, hay que utilizar datos, ¿no? Si tuvieras tableros de tiempo real, pues con mucho mejor resultado, ¿verdad? Vas a verlo mucho mejor ahí, ¿verdad? En tableros visuales. Si lo haces en tableros que no están en tiempo real, bueno, también puede ser, nada más que sí hay que actualizar los datos de tal forma que puedes tú estar viendo en el turno cómo se va, ¿cómo se llama? Cómo se va comportando, ¿verdad? Las máquinas, ¿no? Imagínate si haces un hora por hora, si haces un tablero hora por hora, aunque sea escrito, ¿verdad? Pues te vas a dar cuenta el hora por hora que tienes en las máquinas, ¿verdad? Y ahí vas a poder determinar cuál es tu cuello de botella, inclusive lo vas a estar viendo hora por hora, ¿verdad? Sí, aquí me están compartiendo ya sus correos. Si me pueden poner sus correos electrónicos a los que les interese este material, se los hago llegar con gusto. Dice aquí Roberto, a mí en lo personal me ayuda el medir inventarios en el avance de cada proceso para así balancear las cargas de trabajo y el hora por hora también me ayuda mucho a la toma de decisiones. Ah, muy bien. Sí, pues, Roberto, está muy bien eso que acabas de comentar. El hora por hora definitivamente nos va a ayudar mucho más ya que esperarte a que termine el turno, ¿no? Entonces, qué bueno que lo comentas. Y sí, efectivamente, se trabaja más pues, para tener el hora por hora, ¿verdad? Si lo estás haciendo manual, si lo haces con algo automático, pues qué padre también. Pero bueno, qué bueno que lo están llevando así. Sí, Manuel, claro que sí, ahí ya tengo tu correo. Claro, lo compartimos. Dice trabajo en electrónica actualmente, es China, pero ellos básicamente se basan en cantidad de WIP por proceso, inventarios. Se manejan más de 500 modelos de piezas. Para ellos, números, todo bajo un sistema electrónico de base de datos. Cada hora estamos sacando datos hora por hora. Ok. Ah, muy bien. No, pues lo llevan muy, muy, muy a detalle, ¿verdad? Con mucha lupa. Ok, ya me está pasando por aquí Ávila su correo, María también, Jorge Mesa, muy bien, gracias. Aquí también Luis, el gerente de planta, Adrián, producción, Roberto Castillo, ¿quién más? Berenice, Process Energy, ok. Ok, muchas gracias a todos por su interés y déjame, voy a dejar de grabar aquí.